En el presente trabajo se tratará de abordar el problema de Dios como intersubjetivo en el pensamiento de Edmund Husserl. Se lo hará en dos puntos. 1. Se defenderá que Dios ha sido entendido a partir de la intersubjetividad como subjetividad que, aunque contiene todos los yo particulares, lo supera. Es más, en el comercio de las mónadas se manifiesta una teleología como un desarrollo de la vida monádica hacia un ideal ético infinito. Para Husserl, esto implica que la vida de Dios vive en todas las mónadas en tanto que ideal absoluto de la aspiración. Dios entonces se comprende a partir de la intersubjetividad y su fenomenalidad puede ser captada en el desarrollo ético de las mónadas. 2. Se defenderá el problema de Dios en relación con la existencia de los sujetos. El hilo conductor de la teleología lleva a poner en evidencia la trascendencia de Dios en orden a su fenomenalizarse en la comunidad monádica, esto es, el darse de Dios en la fe, en y a pesar de la irracionalidad del mundo y del mal. Punto 1. Dios y la mónada. En los primeros textos husserlianos sobre la intersubjetividad, el problema de Dios surge en el contexto de un planteo gnoseológico. En un manuscrito titulado Posibilidad de una conciencia total, Dios como entelequia, Husserl quiere verificar si y cómo es posible una conciencia total que posee todas las vivencias de conciencias subjetivas, que puede solucionar el problema de la contradicción en el juicio. Pues no se puede juzgar al mismo tiempo A y non A, pues se trata de una incompatibilidad lógica que conlleva ineludiblemente una exclusión en el juicio. Con todo, cita, si en la conciencia total está reunida una multiplicidad de nexos de motivación separados, entonces cada uno excluye en sí al otro, pero no lo excluye en el otro. Como en los hechos, mi juicio A no excluye que otro juzgue non A. Ahora bien, fin de la cita. Ahora bien, para Husserl, la conciencia total no tiene que ser absorbida por una mónada singular y no puede ser pensada como yo empírico. Al contrario, cita, la comprende, pero al mismo tiempo es un exceso de conciencia que establece justamente una unidad de conciencia entre las conciencias separadas. Fin de la cita. En esta sobreabundancia estaría el yo de la conciencia total. Dios, en efecto, no es una sumatoria de mónadas, sino contiene en sí a todas las mónadas y está por encima de ellas infinitamente. Husserl parece entonces admitir una diferencia ontológica entre Dios y los individuos, que estriba en la diferencia, en última instancia, entre infinito y finito. Luego agrega, cita, por eso su querer tiene que estar por sobre el de las mónadas, las cuales están objetivamente en tal querer. Para su querer, para su yo, el entero contenido monádico es puro y simplemente un medio, y la meta son los valores absolutos y el desarrollo hacia ellos. Fin de la cita. Este texto es fundamental por dos razones. La primera es que en la inmanencia de la conciencia total entran de manera determinada las conciencias trascendentes. En otras palabras, se admite una intersubjetividad en la subjetividad de Dios, por lo cual pensar Dios es pensar en términos de intersubjetividad. La segunda novedad es marcada por el paso de un pensamiento teórico y gnosiológico sobre Dios a uno práctico, pues la conciencia total adquiere carácter volitivo que funda el querer monádico orientado hacia el querer de Dios. La voluntad de Dios coincide con las voluntades de las mónadas, en tanto que orientadas a Él. Aunque Husserl no lo dice expresamente, se podría pensar que Dios penetra empáticamente en la conciencia de la mónada y la conoce sin más, pero no se confunde con ella, pues excede todas las conciencias y cada conciencia. La mónada, en cambio, conoce a Dios porque conoce su voluntad, en tanto que alcanza sus metas infinitas de bien y de verdad, aunque lo hace siempre parcialmente y en modo finito. En conclusión, se vislumbra una cierta reciprocidad y recíproca inhabitación de Dios y mónadas. Estas viven en Dios, así como Él vive en ellas, pues, cita, la vida de Dios vive en todas vidas. Fin de la cita. Ello se manifiesta cuando las mónadas alcanzan
aunque parcialmente, metas de bien y de verdad. Husserl añade que si la mónada individual puede alcanzar solamente metas finitas para la conciencia total, en cambio, cita, la meta son los valores absolutos y el desarrollo hacia ellos. Fin de la cita. Ello implica en Dios la comprensión en sí de todas las metas finitas de las mónadas y de todo el querer individual. Emerge aquí el problema de la contradicción, o dicho de otro modo, del mal. Husserl afirma a tal propósito, cita, las equivocaciones son momentos del desarrollo de la verdad. La conciencia total cree, sin embargo, solamente en la verdad. Asimismo ama solo el bien, pero ama también el mal como medio para el bien. Naturalmente, el yo total, que tiene en sí y no fuera de sí todos los yo y todas las realidades, no puede ser pensado como un yo empírico. Es vida infinita, amor infinito, voluntad infinita. Su vida infinita es una actividad única y allí es plenificación infinita. Es ahí dicha infinita. Todo dolor, toda desdicha, todo error, Dios lo revive en sí mismo. Y solo en la medida en que Él, en sentido estricto, vive con, siente con, puede superar su finitud, su no deber ser, en la armonía infinita para la cual Él está allí. Fin de la cita. Este texto parece arrojar luz sobre el problema de Dios en al menos tres sentidos. A. El significado del amor al mal como medio para el bien. B. La participación solidaria de Dios a la vida de las mónadas como superación de la finitud. C. Dios como infinitud. Veamos más detenidamente. A. El mal del cual Husserl habla no hay que entenderlo como creer ético, sino como dato ilético y como tal viene amado por Dios, el cual, siendo amor infinito, no quiere al mal. B. Dios participa de la vida de las mónadas, viviendo con, sintiendo con ellas. Por una empatía absoluta que no conoce los límites del cuerpo, Dios está presente a la conciencia monádica y aprehende todo su contenido. Dios adquiere material hilético monádico en tanto que datos infinitos, pero siempre los supera siendo vida infinita. C. De este modo no está sujeto a la caducidad y a las experiencias límites de la existencia, a las cuales están en cambio sujetas las mónadas. Dios, en fin, es vida, amor, voluntad infinita que cree solo en la verdad. Cita, Dios como voluntad de bien es la realidad última, contiene la última realización cuando, justamente, es el bien. Y así es el bien realizado de la voluntad de Dios plenificada, la realización de Dios plenificada. Todo el resto es bueno como actuar hacia esa meta. En todo lo noble y bueno que yo realizo en mí mismo, soy yo entonces Dios realizado, voluntad de Dios plenificada, mera naturaleza que se ha vuelto Dios, Dios pleno, Dios como entelequía, Dios como energía. Fin de la cita. El texto citado se comprende a la luz de las palabras entelequía y energía. En efecto, aquí Dios es acto puro realizado, ahora y siempre y en constante proceso de realización infinita. Desde el punto de vista de las mónadas, dado que la actuación de Dios coincide con la idea del bien, en la medida en que éstas realizan el bien, objetivan, reflejan y se identifican momentáneamente con Dios. La teología filosófica que se muestra entrelaza una argumentación gnoseológica con un discurso ético. De este modo, Dios no coincide con una idea metafísica solamente teórica, sino que se fenomenaliza en tanto que, cita, absolutización de mi propia aspiración. Fin de la cita. Con todo, las reflexiones conducidas hasta el momento no dejan de presentar una cierta ambigüedad. En efecto, en primer lugar, Husserl parece quedarse en, cita de Jocelyn Benoist, en un cierto inmanentismo absoluto en el que la supuesta fenomenalización de Dios sería igual, en efecto, a un cumplimiento de la subjetividad absoluta. Fin de la cita. En segundo lugar, no resulta aún claro qué tipo de experiencia de Dios es posible para la mónada. En otras palabras, el problema que se plantea es la relación entre Dios y la mónada.
Con referencia a la primera objeción, en un anexo de los años 30 titulado Monadología, Husserl afirma que Dios no es en sí mismo el todo de las mónadas, sino la entelequía que subyace al telos del desarrollo monádico. Husserl no está proponiendo un principio de necesidad que las mónadas están obligadas a seguir, pues la adhesión a la idea del bien y a un desarrollo armónico orientado hacia la perfección está vinculado a la libertad del hombre. La no identificación de Dios con el todo de las mónadas impide, por un lado, una interpretación panteísta de la divinidad, salvando, pero su trascendencia. Por otro lado, impide reducir Dios a la subjetividad total. Además, en tanto que en Telequia Husserl, Dios es inmanente como inteligencia a la realidad de las mónadas, y por ende, la postura que Husserl parece tomar en el texto no es totalmente afín al planteo teísta. Punto 2. Dios y la vida concreta de la mónada. El entrelazarse de la cuestión teológica con la vida ética ha llevado a algunos intérpretes a defender la tesis por la cual la creencia en Dios sería una exigencia racional. Sin embargo, subsiste una tensión no resuelta que permite interpretar la creencia en Dios ya sea como existencia racional, punto 1, ya sea como experiencia que surge desde las relaciones entre sujetos, punto 2, ya sea como fe que surge desde otro lado, punto 3. Esto consistiría poner de relieve la fenomenalización de Dios en la comunidad. Punto 1. La fe racional en Dios. El primer aspecto a considerar es la propuesta husserliana de una fe racional, Vernunftglaube, que justifica el ideal ético de una comunidad práctica perfecta animada por la aspiración al bien. La teleología encuentra así su justificación, pues Dios como idea de perfección e inteligencia que regla y gobierna al mundo es intrínsecamente bueno, verdadero y perfecto. El desarrollo teleológico sufragado por tal idea de la divinidad justificaría de tal manera también la contradicción y el mal, a saber, la elección humana libre y posible de no optar por el bien y por la perfección. En efecto, la negatividad no sería otra cosa que un momento del desarrollo hacia la idea de una humanidad como auténtica comunidad ética. Creer en Dios es entonces una necesidad de la razón. De no ser así, caería en la incapacidad de justificar la evidencia de la teleología y del ideal ético de una comunidad de amor. El sentido del razonamiento de Husserl es que los eventos negativos y racionales tienen que inscribirse en una lógica positiva, superadora, que aspira a la perfección y al bien, y de tal manera a un pleno sentido conocible mediante la razón. Punto 2. Dios y la comunidad. La fe en Dios, en definitiva, parecería ser solamente una exigencia de la razón, con la relativa consecuencia de relegar totalmente el concepto de divinidad propuesto en el inventario del Dios de los filósofos. Sorprendentemente, Husserl añade una perspectiva que impide una comprensión solo racionalista y necesaria de la conciencia, de la creencia, perdón. Cita: para poder reconocer al gobierno de Dios, al gobernar de Dios, yo tengo que creer ya en Dios. Para poder creer en mí y a mi verdadero yo y a un desarrollo hacia él, tengo que creer en Dios. Y al hacerlo, veo la conducción de Dios, el consejo de Dios, el apremio de Dios en mi vida. Fin de la cita. Recorriendo el camino de la fenomenología se penetra en la teleológica del mundo, la cual lleva a la necesidad de la creencia racional en Dios. A la vez se sostiene que no es posible reconocer al gobernar de Dios si no se cree primeramente en él. Ahora bien, se puede preguntar cómo poder creer en Dios antes de y para descubrir su gobierno en el mundo. La creencia religiosa en Dios, afirma Husserl, se adquiere a partir de la tradición. Es en el contexto intersubjetivo en el cual el sujeto se desenvuelve que surge la experiencia de la fe. La pregunta genética retrospectiva, además, muestra cómo la creencia religiosa estriba en un punto frontal, a saber, se funda en la experiencia del fundador de la tradición. Cita:
La fe religiosa es una creencia basada en la tradición, e incluso cuando ésta tiene una fundación originaria determinada por un fundador de la religión, tiene fuentes de tradición con las cuales enlaza lo nuevo, en las cuales éste está enraizado. Creer y no ver, tampoco ver intelectivamente, van juntos. Fin de la cita. La tradición no es comprensible sino en el entramado intersubjetivo en el cual acontece la transmisión de la experiencia del fundador de la religión actualizada en la y por la comunidad. Este es el sentido del enraizamiento en la fuente de la tradición. Por eso se puede decir que la experiencia religiosa en su núcleo de fe, a saber, en lo que siempre se transmite más allá de las variaciones eidéticas del contenido transmitido, es lo más antiguo y lo más nuevo. En la vida religiosa de la comunidad de fe adquiere significado la afirmación husserliana sobre el ver y la visión intelectiva. Con estos términos se indica la comprensión no ética de la experiencia de Dios, el cual no se anuncia a la conciencia a la manera de una captación de objeto con su correlativo bagaje ético y neumático. Las afirmaciones contenidas en los manuscritos citados recuerdan la hermenéutica agustiniana del intelligo ut credam, credo ut intelligam. Punto 3. El problema del mal. En un manuscrito redacto entre 1926 y 27, titulado ¿Hay una consolatio filosofie?, el filósofo medita sobre la fuente del sentido del mundo como superación de la irracionalidad del mundo mismo. Husserl observa que no siempre las esperanzas y los ideales que fracasan son superables porque son establecidos nuevos ideales mejores. Los ejemplos de decaimiento de la civilización humana en este sentido abundan. ¿Qué pasa entonces si colapsa toda una cultura? El destino, nota Husserl, es algo personal. Tiene que ver no solamente con las circunstancias históricas, sino sobre todo con la responsabilidad personal de cada quien de realizar la vocación a la cual está llamado. El deber absoluto no es solamente una cuestión discernible en modo causal, teórico. Es más bien una cuestión afectiva, un auténtico llamado que la racionalidad teórica esclarece pero no impone. ¿Tiene sentido llevar adelante una tarea de vida, seguir una vocación, comprometerse con el deber absoluto si antes o después hay que morir? Cita. Solo puedo tener fuerza en la fe, en un mundo que tiene sentido a partir de nosotros y a pesar de toda irrupción del absurdo, que lo gana a partir de nosotros por la fuerza superadora de una comunidad que quiere el bien, pero de modo que nuestra fuerza es fuerza de Dios. La fe hace felices. La fe es la fuerza auténticamente superadora porque es la fuente de todas las fuerzas a pesar de los absurdos poderes de la muerte, del destino, de la inmensa miseria, de la fragilidad y de la culpa debilitante. Fin de la cita. Intersubjetividad y divinidad se entrecruzan una vez más en la actividad donadora de sentido de la comunidad constituyente. Constituir al mundo, donarle sentido y en él constituir a la vida práctica persiguiendo a la ética del bien, esto es, proseguir la actividad creadora de la divinidad. Justamente en la actividad generativa en el sentido del bien de la subjetividad, intersubjetividad monádica, se refleja la fuerza de Dios y la posibilidad de creer en Él, pues solo el amor es digno de fe. Cita. No creer a partir del caso, sino a partir de la necesidad de ser yo y de ser miembro de la comunidad y de estar frente a mi respectivo mundo circundante como actor volitivo. Yo no puedo más que creer y creer universalmente en el descubrimiento de mí mismo y del mundo. La fe es la fuerza de Dios. En la medida en que yo vivo en la fe y vivo en la orientación hacia mi vocación, vive en mí la fuerza de Dios. La fe que en Husserl adquiere el carácter de certeza no se basa en la necesidad de la existencia de Dios, sino en la necesidad de mi existencia en tanto que actor volitivo práctico de mi mundo circundante, en el cual vivo y me relaciono con otros.
La necesidad deriva de la constatación de la existencia en la cual descubro mi vocación, realizando la cual saco la fuerza para creer y la esperanza en el mundo. Si yo soy capaz de obrar el bien y de elegir al bien como meta de mi vida, entonces en eso me descubro. Allí se manifiesta mi verdadero yo y su actividad volitiva frente al mundo y con los demás. Vivir la fe, creer en Dios es la otra cara de la orientación de la vida hacia la propia vocación. Conclusión. Las tensiones que permanecen en la concepción husserliana de la divinidad permiten, junto con el planteo de los relativos problemas, evitar el cortocircuito entre posturas antagonistas con respecto a la inmanencia y trascendencia de Dios. La divinidad en efecto se presenta como trascendente y a la vez como inmanente a la vida monádica. La fe en Dios es requerida por un lado por el desarrollo mismo de la teleología, por otro lado es descubierta en la vida activa del hombre, en su vocación, en su existencia como algo que precede la reflexión y a la cual se accede en la relación con otros. Es justamente en referencia a este último aspecto que se puede afirmar que Husserl parece intuir la posibilidad de descubrir a Dios en la experiencia práctica del obrar según el bien, a saber, en el amor hacia el próximo. Muchas gracias.